Oiga, pues una visita a Jalapa no podía estar completa sin venir a ver a Abel, alias el Ciempiés, alias la membrana del Costco. Él es un gran ceramista aquí, oriundo de Jalapa, jalapeño ilustre, ¿verdad? Como se llama la avenida. Y venimos a ver cómo trabaja, que nos cuente un poco sobre la cerámica y la escena cultural en Jalapa. Hola, Abel. Hola, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Pues cuéntanos, ¿qué es este espacio que estamos visitando? Pues es mi taller que se llama El Alacrán Güero. Aquí es donde realizo mi producción. Soy escultor y trabajo principalmente con cerámica, que es mi medio favorito, aunque en realidad mi formación fue en la pintura, pero en algún momento me fui por lo tridimensional y la cerámica se convirtió en mi medio favorito. Está buenísimo y eres increíble, o sea, súper talentoso, me encanta todo lo que haces y por eso teníamos que venir a visitarte. Como decía, una visita a Jalapa no estaría completa sin venir a verte. ¿Por qué no nos enseñas un poquito cómo es el proceso? A ver. Porque algo que me gusta mucho de la cerámica y lo que hace que sea el medio en el que más trabajo es lo versátil, que me permite hacer tanto mi obra escultórica como productos utilitarios. Mi actividad principal es producir escultura. Trabajo mucho lo que se le conoce como escultura expandida o instalación. Hago intervenciones en los espacios, ya sea en la naturaleza o tomando muy en cuenta la arquitectura de los lugares donde presento la obra. Y por el otro lado tengo pues esta línea de productos como platos, tazas, que también es mi momento de relajación, que es donde no tengo que ser tan rígido con mis propios principios, porque en mi obra pues siempre me baso en principios del minimalismo, tiene que ser siempre o blanco o negro, o los colores naturales de la tierra, ser muy sencilla, pues cumplir con ciertos aspectos que tienen que ver con la idea. Pero cuando produzco un tazón, pues ahí doy rienda suelta, uso todos los colores, ahí no tengo límites y es algo que me encanta hacer, también me relaja mucho. Entonces, a ver, enséñanos, estos colores que tienes, que son, o sea, me imagino que es como un pigmento especial para la cerámica, ¿no? O sea, no son tus pinturas Vinci que compras en la papelería. No, todo lo que uso aquí es cerámico, eso quiere decir que pasa por el horno a alta temperatura, entonces todo está formado por minerales, por arcillas, por óxidos metálicos, todo lo que aguante pasar por la temperatura a la que yo quemo, que es más o menos 1250 grados. Entonces, todos estos colores son engobes porque hay diferentes tipos de acabado. Los engobes son arcillas coloreadas o sin color que se utilizan para dar el acabado. Es como si fuera barro líquido y se le agrega algún pigmento. En algunos casos son pigmentos comerciales o hay otros que yo formulo a partir de óxidos metálicos. Esa es mi parte favorita, lo disfruto mucho hacer experimentos. Pero eso es como química ya, ¿no? También. Sí, que es la materia que reprobé siempre en la escuela y aquí la tengo que emplear porque sí hay que tener en cuenta pues que si los materiales, si uno es alcalino, si otro es ácido, qué reacción va a tener un elemento con otro, qué pasa con la temperatura, todo eso hay que tener en cuenta y pues ya ni modo. También se usan las matemáticas, la física, todo aquí. Mira, uno pensaría siempre que las artes están como muy desvinculadas de las ciencias, ¿no? O tendemos a pensar eso, pero en realidad, pues no, lo que hacen los artistas, pues siempre hace uso de todos esos saberes también, ¿no? Así es. Claro, yo trabajo como a manera de ensayo y error. De pronto, pues sí, tengo nociones de para qué sirven los ingredientes y hago mezclas y pues a ver qué me sale, apunto todas las recetas. Pero hay gente que sí te maneja pesos atómicos, que sí tiene mucho conocimiento de la química y le dices, no, pues necesito un esmalte que sea morado, entonces te lo formulas a partir de los conocimientos y yo cuando quiero un esmalte morado, pues más bien hago como 1000 pruebas hasta que me sale. Órale, ok. Y a veces buscando el morado obtengo un verde, obtengo
O sea, el accidente también termina siendo parte de la pieza, ¿no? Sí, muchas veces, bueno, la cerámica es una técnica muy difícil por eso, porque puedes pasar mucho tiempo realizando una pieza y al final te sale de otro color que no esperabas o te sale rota, pero lo importante es, bueno, a veces son accidentes felices, a veces sale del color que no esperabas pero funciona y te gusta, o hay veces que pues se echa a perder y ni modo. Lo que hay que hacer en esos casos es entender por qué pasó eso. O sea, ¿qué fue? ¿Fue la temperatura? ¿Fue que la cocción fue muy rápida? El lugar donde la pieza estuvo en el horno, todo ese tipo de cosas, y yo tengo una bitácora donde anoto todo eso para pues no cometer esos errores en el futuro o más o menos saber por qué pasó algo. Claro. Siento que ahorita viéndote así, es inevitable pensar que estamos a punto de tener un momento ghost aquí adentro, ¿verdad? Ah, sí, la verdad es que... Como veo en el torno. Es que todos vimos eso. Bueno, yo estaba chiquito cuando pasaba eso, la anunciaban en el Canal 5 y pasaba el comercial de "Oh, ma", y salía el torno y a mí se me antojaba desde entonces. O sea, ya de ahí te llamó la atención. Sí, yo siempre quise hacer cerámica, pero bueno, estudié la carrera de pintura y después me fui decantando por lo tridimensional. Tuve mis primeras exposiciones de autorretratos, pintura al óleo, así como tratando de ser muy realista. Y después di un brinco a hacer una serie de esculturas con pelo de perro. Ok. Que hice una instalación de 64 piezas, algunas piezas que miden 6 metros. Órale. Y de ahí, pues la cerámica, que siempre fue mi inquietud, busqué la manera de hacerla y me gustó tanto que ahí me quedé. ¿Y qué fue así lo que dijiste ya de aquí soy? O sea, ¿por qué la cerámica ha sido, después de toda esta búsqueda y de esta formación en pintura, quizá como que un poco académica, me imagino, ¿en qué momento decidiste que la cerámica, o sea, qué fue lo que te hizo decir, esto es lo mío? Bueno, la pintura normalmente pues haces un cuadro y lo cuelgas en la pared, ¿no? Claro, hay muchos tipos más de montaje y pintura contemporánea diferente, pero normalmente es eso. Sí. Entonces, a mí me llamó la atención llegarle al público de otras maneras. Me interesa mucho las experiencias sensoriales, entonces la cerámica se presta mucho para esto, porque muchas de las piezas que hago son acumulaciones o son instalaciones que implican que el público pueda acercarse, pueda tocar la textura, pueda sentirse invadido por muchas piezas, sentir la sensación de acumulación. Entonces eso me pareció muy interesante de crear cosas tridimensionales, y también en un principio lo pensé como una manera de vivir, porque pues la cerámica me permitió en un principio dar clases, que es una manera de tener ingresos, de hacer también la parte utilitaria, que es mucho más fácil de vender que una escultura. Afortunadamente ahora pues ya vendo bien las esculturas y lo utilitario lo hago más por placer, pero en un principio sí fue pensando como en un sustento o en una manera en la que yo pudiera vivir de mi trabajo y en este caso de mi carrera, que fue el arte. Y la cerámica me pareció la mejor manera, porque sí tuve varios alumnos y eso es lo que sostenía pues que yo pudiera comprar materiales, que pudiera también hacer mi obra, es lo que sostenía el taller. Que sí, eso es muy difícil, ¿no? O sea, vivir de tu obra, lamentablemente, como artista es complicadísimo. Y por cierto, ¿cómo está aquí en Jalapa como es ese tema del, pues en general la escena cultural, pero las galerías? Visitamos en la mañana una galería que tú nos recomendaste, Flavia, Café Galería, ¿no? ¿Cómo está eso? O sea, sí hay un buen mercado del arte, está como que un poquito incipiente, o sea, está empezando, o ¿cómo has visto eso? Pues Jalapa es una ciudad con muchísimas galerías, tiene una actividad cultural muy fuerte en todas las artes. La música aquí es muy importante, por ejemplo. Claro. Tenemos la orquesta sinfónica más antigua del país, hay una escuela que ofrece el jazz como carrera, el teatro, la danza, las artes visuales. Hay muchas galerías, o sea, yo creo que Jalapa, de las ciudades de México, es donde más galerías hay, donde más actividades culturales. Y últimamente, bueno, muchos de estos espacios son oficiales, ya sea de la universidad o del gobierno, pero en los últimos años he notado que han abierto muchos espacios independientes
como Flavia que mencionabas. Y en cuanto al mercado del arte, eso sí creo que es incipiente o hay muy poco, porque la ciudad es muy accesible, o sea, en cuanto a las rentas, la comida, o sea, es como mucho más barato que otras ciudades o con respecto, por ejemplo, a la Ciudad de México, porque es una ciudad estudiantil principalmente, aquí se encuentra la universidad, claro. Y entonces digamos que no hay tanto como ese poder adquisitivo, pero pues el arte se puede consumir de muchas maneras. O sea, lo que sí tiene aquí el arte mucho es público. O sea, bueno, antes de la pandemia, cuando pues se podían abarrotar los lugares, pues sí, hay días muy intensos. Yo recuerdo días en los que el mismo día había 3 inauguraciones. Entonces, órale. Pues tenías que ver a ver cuál querías ver o tratar de ir a todas, porque finalmente pues caminando llegas hasta cerquita. Pero sí, la actividad es muy intensa, eso es algo que me gusta mucho de Jalapa. Está buenísimo. Y hay muchos ceramistas. De hecho también te iba a preguntar eso, porque hemos visto, ¿no?, en varios lugares que hemos visitado en estos 2 días apenas que llevamos aquí, como que sí hemos visto que hay tiendas o hay galerías o incluso las cafeterías como que tienen vajillas interesantes o tazas interesantes. O sea, se ve que sí hay como una tradición acá. Entonces, pues no sé, también qué nos puedes contar sobre eso, cómo empezó. Pues yo creo que se está volviendo ya tradición. No es algo que haya estado siempre aquí, pero los talleres de cerámica de alta temperatura sí es algo que surgió hace ya varios años en Jalapa, y esto ha hecho que a partir de un taller surgieron, bueno, los alumnos que este taller tenía pusieron su propio taller, y estos a su vez tuvieron alumnos que pusieron su propio taller, que es como mi caso. Yo ya soy como de una tercera generación, y yo también tuve alumnos que después de estar aquí decidieron poner su taller también. Entonces así es como se ha ido extendiendo, y yo creo que la cerámica pues tiene algo que nos atrapa, es muy atractiva. O sea, desde el momento en que tocas el barro, la sensación de que a partir de la tierra puedes crear cosas, no sé, para mí es muy mágico, y yo creo que a muchos les pasa igual. Y también, al igual que, como te comentaba en mi caso, muchos chicos que salen de la Facultad de Artes encuentran en la cerámica también una manera de sustento o de, pues, como te decía, de dar clases, claro, objetos que se puedan comercializar. Oye, te veo y siento que debes tener un pulso de cirujano. Yo veo la facilidad con la que pone el pincel y nos platica así de, sí. Sí, pero no respiro mientras lo hago. ¿No? Bueno, ya estoy acostumbrado a hacerlo, y sí, creo que pues desde mi formación como pintor, pues llegué a hacer pinturas pues cercanas al fotorrealismo, donde pintaba hasta el poro, la pestaña, donde cambia de color en la punta, o sea, como con un detalle muy grande. Entonces, pues yo creo que todas esas habilidades que he ido recogiendo, pues las aplico aquí en la cerámica, porque muchas veces me dicen, oye, es que tú pintabas muy bien, ¿por qué ya no pintas? Pues aquí estoy pintando, estoy haciendo uso del conocimiento del color, Sí, es otra aplicación, ¿no? Pero al final es el mismo conocimiento. Sí, pues es pintura finalmente. Claro. Que siempre existe como ese prejuicio de que en un objeto utilitario, una vasija, que hay algunas que yo pinto con mucho detalle, que si ese mismo dibujo o esa misma pintura estuviera hecha en un lienzo, pues no sé por qué tendría que valer menos la que está en la vasija que la que está en el lienzo. Incluso es más difícil de hacer. Claro, es como más minucioso, más detalle, más chiquito. Sí, pero existe como este prejuicio de que las cosas utilitarias, porque es un tazón que puedes usar para poner fruta o para simplemente admirarlo, como que la cerámica tiene todavía un poco de esa carga. Pero desde siempre, ¿no? O sea, yo, bueno, les he contado en el canal de YouTube cómo antes había esta idea de que las artes decorativas se les llamaban artes menores, ¿no? Literalmente, así se les conocía en el siglo XIX, por ejemplo, porque eran menores en relación a la pintura, a la escultura, a la arquitectura, a las bellas artes, ¿no? Y eso siempre era como que lo peluceaban. Y realmente ha costado mucho trabajo darle su lugar, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, siempre se habla de democratizar el arte, de que sea más accesible para todos, y para mí hacer una vasija que tiene toda una carga artística detrás, incluso un concepto, toda una maestría técnica, pues, y que la puedes tener en tu casa y que la puedes usar para comer tu cereal o para comer lo que quieras, pues esa para mí es la mejor manera de acercar el arte. Y también me gusta mucho pensar en la
en difuminar las barreras como entre qué es arte, qué es diseño, qué es utilitario, porque tengo también la línea utilitaria, la línea escultórica, pero de pronto hago unas piezas que son como una transición o como una cosa que queda en medio, como un objeto que sí puedes usar, pero al mismo tiempo tiene un valor escultórico o tiene pues una búsqueda estética, una idea detrás. Y a mí me gusta mucho que esto pueda ser adquirido por alguien. Para mí esa es la manera de tener el arte más cerca. Claro. Oye, y una pregunta que también, ahorita que estaba viendo con estos colores, cambian una vez que la quemas, ¿no? O sea, es decir, el color que yo estoy viendo ahí, como ese azul intenso y ese verde, no se van a ver igual una vez que la pieza está ya cocida. Sí, los colores cambian. Hay unos que cambian totalmente, hay unos esmaltes o engobes que cuando están crudos, por ejemplo, el amarillo es gris clarito cuando está crudo y una vez que se hornea ya se vuelve amarillo. Órale. Entonces, cuando estás pintando, tienes que estar pensando en cómo va a quedar. Claro, no en el color que estás viendo ahorita. Sí, porque si es como lo que estoy haciendo ahorita, que es un degradado, hay algunos colores que estando crudos no parece una gradación. Parece como que hay un brinco y de pronto quedó uno más oscuro cuando correspondía a un claro, pero yo sé que cuando esto se hornee ya va a salir bien el degradado. Hay que estar siempre pensando como... Qué loco. Pues esto es algo que no tiene inmediatez. No es como cuando estás pintando un cuadro y tomas pintura azul y la pincelada es azul, sino que aquí tienes que pensar en cómo va a quedar después. Claro, es como una sorpresa al final, ¿no? Sí, siempre. Yo creo que también por eso me gusta mucho la cerámica, porque siempre es la emoción y la sorpresa el día de abrir el horno. Claro. A ver qué pasó, a ver si de pronto un esmalte que siempre era de un color ahora salió de otro. Bueno, también pasan accidentes o cosas malas, pero hasta de ahí se aprende y es emocionante también saber. Oye, ¿y cuánto tomaría, por ejemplo, esta pieza ya para que esté terminada? Porque ahí tienes unos ya como que ya terminaste de pintar. Sí. Es decir, ¿cuánto tiempo te toma llegar de, no sé si podamos tal vez ver estos? Sí, claro. O sea, llegar de esto a esta pieza que ya está completamente pintada y luego, pues, ¿cuánto tiempo pasa en el horno? Bueno, estas piezas, bueno, el proceso es muy largo. Desde que porque yo hago todo, desde hacer el barro, desde mezclar las arcillas con el agua y todo eso, esperar a que tenga la consistencia. Entonces, pues el proceso es más o menos formar la pieza, que yo las hago en el torno, como en Ghost. Después es el retorneado. La pieza se tiene que quedar unos días, como 1, 2 o 3 días, cuidando que no se seque demasiado, porque si le pega el aire mucho de un lado ya deja de ser redonda, se ovala o se vuelve irregular. Entonces, cuidar ese secado, y una vez que ya se secó, se voltea, se vuelve a poner en el torno y con las herramientas se hace el retorneado, que sale como la viruta. Y se hace pues esta parte que es como el fondo. Y la firma, ya vi ahí. Ah, ese es al final. Pero después sí le pones ahí tus iniciales. Sí, aquí está la firma. Sí. Viene la quema de sancocho, se quema a 850 grados y esto permite que la pieza tenga cierta consolidación para manipularla y así poder ponerle los esmaltes, los engobes, toda la decoración o los dibujos o pinturas que yo le quiera poner. Y después ya entra a la segunda quema de alta temperatura, que es de 1250 grados, que es la temperatura en la que yo quemo. Y ahí es donde se consolida, donde se funde el esmalte, donde vitrifica el cuerpo cerámico, porque esto, si lo tocas en este momento, se cae. No hay nada que lo aglutine, es polvo con agua. Entonces, si esto le pasas el dedo o se raya con algo, se le cae, porque eso se fija solamente con la temperatura, que es cuando los metales funden, los componentes que forman vidrio funden también, el mismo cuerpo cerámico, y una vez que ya se quemó en alta temperatura, pues sí, ya le puedes tallar con la fibra y ya no se le va a caer porque ya, claro, ya está ahí. Ya está fundido. Ya amarró, por decirlo de alguna Ya manera. amarró, así es. Y especialmente en la cerámica de alta temperatura, porque al ser una temperatura tan alta, pues los óxidos, todo queda vitrificado.
entonces ya no se le cae nada, o sea, ya le puedes echar, no sé, jabón, limón, vinagre, lo que quieras y ya no se va a caer, a diferencia de la baja temperatura, que sí se puede llegar a reblandecer un esmalte, que si pones, no sé, en un plato una ensalada que lleva vinagre, y en la baja temperatura sí puede llegar a pasar que se reblandece el esmalte y te lo comes. Y si tiene plomo... Sí, ahí está lo peligroso, es lo que te iba a decir, Sí. ¿no? Cuando tienen plomo, ahí está el problema. Oye, y ahí estoy viendo algunas piezas ya de las más escultóricas. ¿Podemos también verlas? Oye, Abel, pues cuéntanos, estas son como las piezas por las que eres famoso, mundialmente famoso. Estas piezas es como esta faceta un poco más escultórica que nos estabas contando, ¿no? De lo que haces con la cerámica. Sí, bueno, tal vez las piezas no tengan tanto sentido al verlas aquí sobre una mesa, porque en realidad son unidades o módulos con los que hago conjuntos o instalaciones, cubrir muros con piezas como estas, por ejemplo, que son las que llamo epífitas, que están inspiradas en la vegetación de Jalapa. Todo lo que hago tiene mucho que ver con la inspiración de lo local o la observación del comportamiento de las plantas, el paisaje, las montañas. Sí, ya vimos que acá tienes unas plantas espectaculares también. Sí, pues todo eso para mí es la fuente de inspiración. Por ejemplo, las epífitas, que son las orquídeas, las bromelias, las plantas que viven sobre otras plantas. Entonces, pues parto de la observación de su comportamiento y pensar cómo una orquídea puede vivir de una manera tan armónica sobre un árbol sin robarle nada, simplemente lo usa como sustento, pero no le está robando los nutrientes, sino que los toma del ambiente, de la lluvia o de las hojas que le caen cerca. Y a mí me gustó mucho como hacer una analogía entre cómo se comportan las orquídeas y cómo podría yo hacer unas piezas que tuvieran una presencia discreta en el espacio donde se fueran a exponer o en la casa donde alguien las quiera tener, que es un juego entre que está y no está. Me gusta mucho cuando el muro es blanco y las piezas también, el blanco sobre blanco, que de pronto las piezas no sean tan evidentes hasta que te acercas un poco más, que requiere como más esta interacción por parte del espectador, que tienes que acercarte, observar, o que de pronto cambian las luces durante el día y hay momentos donde las piezas casi no se ven. Claro, y luego notas como la sombra, ¿no? Como pasa aquí. Y bueno, estas piezas están hechas de porcelana. Los materiales que uso siempre trato de que estén desnudos, no me gusta usar esmaltes ni colores en mi obra escultórica. Okay. Pero por ejemplo, esto que tiene como una especie de textura, ¿eso cómo lo haces? Estas se llaman epífitas petrificadas y para mí representan un organismo o una planta por el que ha pasado el tiempo y quedó como un capullo abandonado o se hizo como un fósil. Entonces, estas piezas se hacen en una técnica japonesa que se llama raku, que funciona con el choque térmico y con el ahumado. Estas piezas, bueno, después de un proceso en el que se forman, se bruñen, que eso es que se les pasa un cuarzo para pulir la superficie, para cerrar el poro, y después llevan encima una capa de terra sigillata, que se hace con caolín en este caso, que es una arcilla blanca, que es lo que compone, por ejemplo, la porcelana. Entonces esta terra se hace mezclando la arcilla con agua y por decantación las partículas grandes y pesadas se van al fondo y las finas quedan flotando. Entonces esas partículas finas son las que yo tomo con una manguerita y después lo pongo a hervir para que pierda el agua y queda como consistencia de una pintura. Y así es como se las pongo a las piezas y se sella el poro y le da una tersura y un acabado como muy satinado. Después se queman y luego se les pone una preparación de arcilla con esmalte. Estas también van a ser de raku, pero todavía están crudas. Ok, por eso están rositas. Sí, el rosita en realidad yo se lo agrego porque lleva una capa de arcilla blanca y luego lleva un esmalte que es blanco también y le agrego un poquito de color
para que pueda diferenciarlos, pero en realidad esto está diseñado para hacer una cáscara que se va a caer más adelante. Ah, ok. Cuando estas piezas se meten al horno, se le pone primero la capa de arcilla y encima una capa de esmalte. Y cuando llega como a 870 grados, 900, se abre el horno y el esmalte se funde y está líquido como un caramelo. Entonces, al sacar la pieza, este choque de pasar de 900 grados a la temperatura ambiente, primero ese esmalte que está líquido se solidifica y luego con el choque térmico se rompe. Y por eso todo se ve esto así. que se ve aquí es la ruptura del esmalte. Wow, es una textura visual, o sea, la pieza no está rota, lo que se rompió fue la cáscara que tenía encima. Y después se le pone acerrín, viruta, hojas secas, paja, materia orgánica, papel puede ser, y ahí es donde el humo penetra en las grietas de esta cáscara. Y después se le echa agua y la cáscara sale volando. Es un espectáculo muy bonito. Suena increíble. Y es muy emocionante. Sí, suena increíble. Sí, es una de las... Suena muy dramático y no esperaba menos de ti. Sí, el racú así es. Oye, ahorita que dijiste capullos, sí me hace pensar como en larvas estas piezas. Digo, yo sé que tu idea era más como este tema de las orquídeas, pero yo siempre las he pensado como larvas. Sí, bueno, más bien la idea parte de las orquídeas, pero mi búsqueda sí es hacia una forma que sea muy sencilla y que sea ambigua, porque yo cuando las expongo pues no digo que son orquídeas. Claro, más cada bien, quien ve lo que quiere ver, ¿no? Sí, o sea, son un objeto que bien podría ser un caracol, algo que salió del mar, podrían ser unos animales que están moviendo por la pared, podría ser un hongo que brotó, o una formación mineral, podría ser cualquier cosa, y eso es lo que me gusta siempre buscar en mis formas, que tengan como ese misterio de que, pues es un objeto que más o menos podría reconocer, pero en realidad se parece a muchas cosas, pero no es nada a la vez. Claro, sí. Y para mí eso es lo que vuelve más rica una pieza, que tenga como esta apertura a interpretaciones en vez de una cosa que es cerrada. Oye, cuéntanos de estas de los hoyitos. Bueno, estas piezas, pues también como gran parte de mi trabajo es una exaltación de la materia, en este caso de la porcelana. La porcelana en este caso está desnuda, no tiene esmaltes. Me gusta que resalte por sí misma, que es un material de por sí cargado de historia, de simbología. La porcelana pues que tiene una historia muy interesante, desde que surge en Asia, cómo es que llega a Europa, cómo es que mantienen el secreto de cómo se hace y cómo los europeos tratan de copiarla. O sea, siempre ha sido un material que se asocia con el lujo, con lo fino, con la delicadeza. Y con lo exótico también, ¿no? Sí, entonces pues a mí me encanta la porcelana por esto. Y en otros casos pues utilizo una mezcla de óxidos, por ejemplo, para lograr este negro, pues utilizo óxido de hierro, cobalto, níquel, que hago un montón de pruebas hasta obtener el tono de negro que quería. Tan increíble. Y no solo el color, sino la textura también, porque otra cosa que me gusta es lo mate. Sí, justo, a diferencia de estas se ven un poquito más brillosas y estas ya son como más mate, ¿no? Sí, eso lo estoy buscando todo el tiempo, como... Pues aquí en el taller la mayor parte del tiempo se hacen pruebas. O sea, más que obra, se hacen pruebas, porque si quiero un color muy específico o quiero un acabado que vaya tal como lo había imaginado, pues sí tengo que hacer una búsqueda, tengo que estar todo el tiempo mezclando, esperar a que sea la quema para ver cómo sale, tengo como muchas pruebitas. Y por ejemplo ahora estoy haciendo estas piezas que pues es una prueba, un experimento, porque pues yo tengo mucho tiempo haciendo la obra blanco y negro. Si entran a mi Instagram parece que es blanco y negro porque todo se ve así. Pero estoy probando ahora el color, que bueno, para otros podrá ser algo muy normal usar todos los colores del arco iris, pero para mí es como, uy, ya me atreví, ya me deschongué. Yo te entiendo perfecto. Mira cómo me he visto, yo soy muy monocromática, así que cuando me metes un poquito de color, de pronto ya te hace mucho ruido. Sí, es como parte de la personalidad también. Sí. Y pues sí, yo que siempre busco la sobriedad, pues me baso mucho en estas ideas del minimalismo, así como menos es más, como entre
cuando creo que ya está terminada y le quito algo para que quede mejor. Y que también eso tiene su tradición en la cerámica, ¿no? Como en la parte más japonesa, digamos. Sí, sobre todo esta tradición japonesa. Entonces ahora estoy usando este, que es un engobe a partir de un pigmento de cadmio, que da rosa. O sea, esta ya está horneada. Sí, ya está horneada. Ya Me la puedes encanta el color, acariciar. ¿eh? De hecho, me encanta el color y me encanta cómo se ve con estos otros dos colores. Se ve increíble. Y algo que me gusta es que Sí, lo voy a acariciar. Sí, que las toquen porque Es que me da miedo pues porque es soy muy torpe, Abel. Entonces, no te preocupes, si algo pasa se te cobrará. También por eso surge esta idea de las piezas de pelo de perro, que era una instalación que se podía transitar. Oye, pero perdón, esto es como más suave y esto es más rugoso, ¿no? Sí, porque esto es la porcelana asignada y esto es cerámica de alta temperatura y tiene encima un engobe que fue aplicado con aspersor. Entonces queda como con esta textura de lija. Sí. Sí, es parte de la técnica. Se puede lijar para que quede terso, pero a mí me gusta así. Está padre, sí. Oye, pues está increíble. Muchas gracias por dejarnos venir a tu taller y hacerte preguntitas y pues que nos cuentes un poco de tu proceso. También recuérdanos tus redes sociales, decías que tus piezas están en Instagram, cómo te podemos seguir, cómo te podemos encontrar, cuéntanos todo. Sí, en Instagram pueden encontrarme como Abel Zavala Escultura, que pues es donde subo el trabajo más personal y escultórico, y tengo otro Instagram que es Abel Zavala Cerámica, donde pongo los platos, las tazas, y en Twitter me encuentran como el Cien Pies. Así es, el famosísimo Cien Pies. Pues muchas gracias, Abel. Yo creo que nuestra comunidad de YouTube va a ser muy feliz viendo cómo trabajas aquí en tu taller. Muchas gracias a ustedes por venir y espero que les haya gustado.